Buenas tardes, profesor. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, apreciado estudiante. Ya vamos a arrancar. En un minutito empezamos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta los tiempos de ustedes, los tiempos nuestros, pues vamos a empezar esta hora. La idea es que generemos una serie de ideas, de conceptos que ustedes vienen leyendo en sus lecturas, valga la redundancia, de esta unidad 3 y de la unidad uno y obviamente de la unidad 2. Entonces vamos a revisar algunos conceptos y al final abrimos como el micrófono para algunas preguntas, ¿les parece? Entonces vamos a empezar. Si me escuchan bien, miran la diapositiva al frente. Sí, señor. Bueno, señores, entonces arrancamos. Mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Julio Alexander Argotti Álvarez. Estamos con la asignatura de riesgos relacionados con las condiciones ambientales. Estamos trabajando hoy la unidad 3, que es metodología de trabajo con higiene industrial. La idea es mirar algunas metodologías, algunas ideas, y en el transcurso de esta hora se van a dar cuenta que finalmente es la misma metodología, sea un estándar 14001, 14002, o sea un estándar colombiano, pero finalmente todos tienen como los mismos elementos. Y al final vamos a ver algunos elementos de evaluación para el tema de higiene industrial. Entonces, la unidad que se está trabajando actualmente se llama Metodología del Trabajo en Higiene Industrial. Tenemos tres objetivos. El primer objetivo es desarrollar estrategias para identificar, evaluar, controlar riesgos laborales mediante algunas metodologías de higiene industrial, garantizando condiciones seguras y saludables para los trabajadores. El segundo es pues, el tema de reconocer algunas técnicas para monitoreo, para medición en el tema de agentes físicos, químicos y biológicos en el ambiente laboral. Para esto lo que se requiere, pues por un lado son instrumentos de medición y por otro lado, pues la normativa vigente que ustedes ya la reconocen, que es la que mencionamos en la unidad uno. Y la última conclusión, pues que tiene que ver con sistemas de evaluación que están, que están proyectados hacia la mejora continua en el tema de higiene industrial, pues con la aplicación de estas metodologías buscando no solamente asegurar estándares, sino pues la integridad de los trabajadores de la empresa. Entonces, arrancamos a hablar de estos procesos de evaluación. Generalmente tiene que ver con, por un lado, cuantificar la exposición a contaminantes, bien sea de tipo físico, químico, biológico. Necesitamos identificarlos y si es posible poderlos medir. Obviamente, hablar de mediciones es hablar de herramientas para poderlos cuantificar. Por otro lado, se necesita comparar. Entonces, ¿qué quiere decir comparar? Que si ya tenemos los elementos que son los contaminantes ambientales y ya hemos logrado medirlos, necesitamos ver los valores frente a los estándares que habla la norma o frente a los estándares de salud ocupacional. Por ejemplo, hablando de ruidos, hablando de químicos, hablando de vertimientos, hablando de agentes biológicos. Y finalmente el tema de la evaluación por cuanto se requiere hacer un control y una valoración de estos valores, valga la redundancia, de los cuales estamos haciendo un seguimiento en la empresa desde lo que es higiene industrial. Finalmente,
hablar de estas metodologías es colocar al salubrista ocupacional como un investigador, como un investigador que valga la pena hablar de ese enfoque investigativo, ¿no? El tema desde la observación, desde el detalle, de mirar cuáles son los elementos que están afectando a los trabajadores en la empresa, de poderlos llevar a unas tablas de medición, esas tablas donde tienen los elementos que estamos observando y los elementos que estamos midiendo y finalmente con esos valores pues vamos a poder tomar decisiones. Entonces aquí definitivamente tenemos que hablar de medir y medir es cuantificar, es evaluar en valores numéricos, en valores de letras, en valores, o sea, de acuerdo a la estandarización que tú como salubrista utilices o de acuerdo a la metodología que estés utilizando. Eso te va a permitir hacer un control ambiental frente al entorno laboral y pues obviamente no solamente el tema físico, sino también químico y biológico. El problema de la medición es que cuando estamos haciendo mediciones, pues aparecen unos errores. Esos errores son normales en matemáticas. Aquí hablamos de errores aleatorios y errores sistemáticos. Aquí en pantalla hemos puesto una diana, o sea, un tiro al blanco, digamos, si tú fueras un tirador, que a veces en salud ocupacional uno en las pausas activas pone a los trabajadores a hacer lanzamientos de dardos o lanzamientos de pelotas de baloncesto, ¿cierto? Y uno puede observar en ese ejercicio que por ejemplo es aleatorio cuando, como se muestra en la parte derecha, ¿no? Cuando se le pega muy lejos, pero de manera dispersa. Pero es sistemático cuando generalmente siempre ocurre en el mismo lado. O sea, ¿de qué estoy hablando? Un ejemplo. Si lo estábamos haciendo en alguna empresa, no teníamos elementos para medir sonido, pero pues descargamos una aplicación en celular que permite medir ruido, o sea, permite medir los decibeles, y lo que hicimos fue con los celulares hacer un mapa de ruido en una empresa, caminándola, y encontramos que los valores de sonido más altos en ese mapa plano, en un plano, no era espacial, sino en un plano visto desde arriba, siempre en la misma zona, porque casualmente estaba pegada a una zona que era la fuente de ruido. Entonces ahí es donde uno debe llegar a observar qué pasa. Ahora, ¿por qué se habla de un error sistemático? Porque generalmente los valores son oscilantes. Si yo te estoy hablando de un celular, si hacemos el mismo ejercicio con varios celulares, vamos a encontrar que los valores son aproximadamente cercanos, pero no, es muy difícil que siempre sean los mismos. Y si traemos un equipo de medición exacto, pues vamos a encontrar que él mismo nos va a dar valores aproximados, cercanos, pero generalmente no siempre nos da los mismos valores. A eso se llama error sistemático, pero generalmente, hablando de un mapa de amenazas en lo laboral, es bueno porque sí nos da, digamos, el área donde se está produciendo, por ejemplo, el ruido, o si estoy hablando de una sustancia química, o si estoy hablando de olores, ¿no? ¿Dónde son los olores? O si estoy hablando de un material particulado, digamos, a tipo gaseoso, ¿dónde está la concentración, digamos, contaminante? Hablando de un CO2 o hablando de un metano, ¿no? Ese es como el tema de los errores sistemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cuando tengamos nuestras tablas de datos, en las tablas de datos no vamos a tener siempre datos iguales. Generalmente son datos oscilantes, datos que varían. Y el tema de que los datos varíen, pues está bien porque ahí hay un error de tipo sistemático, pero si sacamos la media o el promedio, vamos a mirar cuál es el que se aproxima allí. El problema es cuando el error es aleatorio. Entonces, ¿cómo así? Si estoy cogiendo otra vez, tomando el ejercicio del sonido, y resulta de que yo hago una evaluación de sonido en la empresa y encuentro que esos valores están dispersos por toda la empresa, lo más probable es que la fuente del sonido esté en toda la empresa. Entonces no es un error aleatorio, sino es posible que ese volumen tan alto digamos, ese valor de sonido tan alto en decibeles está en toda la empresa y no solamente en un área, ¿no? También eso lo miramos en contaminantes en la atmósfera, que muchas veces están dispersos por todo el lado.
Entonces, muchas veces no necesariamente es error aleatorio, sino que nos permite ver cuán disperso está la fuente del elemento del que estamos hablando. Por otro lado, pues estamos hablando de mecanismos que suelen desajustarse. Entonces, por eso que estos equipos deben estar calibrados. Entonces, cuando uno contrata una empresa como una universidad, como un laboratorio ambiental, un laboratorio salubrista, ellos traen unos equipos con un certificado de calibración, por cuanto los equipos se suelen descalibrar y muchas veces no es que esté sucediendo ese evento, sino que el equipo está descalibrado. Entonces, están en nuestra malicia indígena y en nuestro, digamos, en nuestra visión de investigadores, el verificar si el equipo está bien o está mal, ¿verdad? Ese es como el tema. Y lo otro es el procedimiento. Le coloco un ejemplo. Si vamos a hacer un aforo de vehículos móviles en un semáforo y colocamos varios trabajadores o empleados a tomar medidas, puede ser que uno de los trabajadores esté realizando el protocolo de medición de una buena manera y los otros no, simplemente estén cumpliendo por un salario, que es lo que generalmente sucede. Ahí toca evaluar el procedimiento, cómo se está tomando la muestra, ¿no? O si la muestra, si estoy tomando unas aguas residuales, por ejemplo, las aguas residuales tienen un tiempo para llegar al laboratorio. Si ese tiempo pasa o es superado, pues ahí hay un problema del procedimiento y ya no sirve la muestra que se tomó y toca volverla a tomar. Eso es lo que suele suceder con este tema de los errores de medición. Es importante, pues, el tema de equipos confiables. Por ejemplo, hablar de la alcoholimetría, ¿no? Cuando los agentes de tránsito se hacen un retén y lo ponen digamos, al conductor a soplar para medirle los niveles de alcohometría que él trae, ¿no? Entonces, puede ser que la muestra sea mal tomada. Por ejemplo, si el paciente o el conductor aspira y no sopla, pues la muestra es errónea, ¿no? Bueno, en fin, es el tema de los equipos de medición, el tema de, por ejemplo, para medir gases. Generalmente en las ciudades medianas y grandes, hoy en día por todo este tema de cambio climático, existen unos equipos para medir gases contaminantes, pero a nivel de ciudad. Pero en las empresas que estamos trabajando con químicos o con gases, pues necesitamos hacer mediciones. Entonces hay equipo para eso. El tema de la anemometría también, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la seguridad del trabajador, el tema de temperatura, el tema de la humedad, el tema de ruido. Para todo esto hay equipos, son equipos que suelen ser costosos. Claro que hoy en día con el tema de Temu, estaba mirando el otro día por molestar y uno consigue una cantidad de equipos chinos muy económicos, ¿no? Ahí el tema es el tema de la calibración, porque esa calibración generalmente se hace en equipos en laboratorios de física, pero también es válido, ¿no? Como un equipo de salud ocupacional, uno podría conseguir algunos equipos, traerlos y verificarlos y calibrarlos y puede ser más barato inclusive a veces que pagar laboratorios, ¿verdad? Todo esto es válido. En el tema de control ambiental, pues definitivamente lo que estaba hablando, hay que hacer muestreos atmosféricos, sobre todo en las ciudades, en las mismas ciudades o en las zonas de trabajo, condiciones térmicas. Hace unas semanas atrás hablábamos, por ejemplo, de los trabajadores que, valga la redundancia, que trabajan en todo el sector agropecuario, que están expuestos todo el día al sol, al agua, a la lluvia, los recogedores de café, la gente que recoge papa, o los trabajadores que hoy en día están en la ANLA, que es la Agencia de Infraestructura Nacional, que están todo el día, digamos, expuestos al sol, ¿no? Entonces eso es complicado y hay que entrar a evaluar uno como salubrista. Solo charlábamos hace unas semanas con unos compañeros de ustedes que trabajan en el túnel, por ejemplo, que va de Villavicencio, de los túneles, todo el soporte que se le da a los túneles que conectan Villavicencio con Bogotá y son trabajadores que están expuestos, si están en la parte interna del túnel, pues a gases tóxicos contaminantes emitidos por los vehículos, y si están en la parte externa, en la parte de infraestructura, pues expuestos al sol, a la lluvia, al agua, y todo eso a futuro pues puede generar enfermedades complicadas para los trabajadores, ¿no? O si estamos en el tema de salud, ¿no? El tema de radiaciones de tipo nuclear, como estos equipos que se muestran acá, o el tema de ruido que es tan complejo en el mundo laboral, ¿no? Cómo medir el tema de ruidos con equipos y hacer mapas de ruidos que son
fáciles de hacer, ¿no? Se pueden hacer inclusive hasta como lo mencionaba antes, hasta con las mismas aplicaciones de celulares. Inclusive hay unas aplicaciones de celulares que usted la descarga y le permite caracterizar a un empleado de cómo están los niveles, los agudos, los bajos, a pesar de que esa aplicación de celular no está calibrada, pero es un buen indicador para usted como salubrista para decirle al trabajador, venga, es mejor que saque usted una cita con su médico, con el médico acá de la empresa o con el médico de afuera y que le hagan una prueba porque hay algunos trabajadores que empiezan a perder sonidos agudos, ciertos sonidos graves y eso es complicado porque pueden ser fruto de una enfermedad laboral o de una exposición o de un mismo accidente, ¿no? Por el mismo efecto del trabajo al cual está sometido esta persona. En el tema de control biológico, como lo hablábamos la semana pasada, pues la pandemia nos enseñó bastante frente al tema de elementos de protección, el tema de guantes, el tema de borquejos para la boca, lentes, el tema de casco, el tema de las botas, el tema de trajes que son aislantes para que su cuerpo no sea expuesto a sustancias químicas o también a sustancias biológicas. Hoy en día en Colombia y creo que en todo el trópico, esto no solo es de Colombia, o sea, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, tenemos una alerta bastante grande por el tema de la fiebre amarilla, ¿no? ¿Cómo se descubrió esto? Porque es curioso porque en algunos zoológicos, y no son pocos zoológicos, por ejemplo, acá en Colombia se encontró que en el zoológico de Cali y en el zoológico Matecaña, los monitos pequeñitos presentaron fiebre amarilla y casualmente hace mes y medio acá en el zoológico de Matecaña, en Pereira, murieron 12 monos de los pequeños, de los titís, y por fiebre amarilla, y encontraron que el mosquito Aedes aegypti, es el que está transmitiendo la fiebre amarilla acá en eje cafetero. Entonces eso lanzó una alerta porque estos mosquitos no solo pican a los monos, sino que también a los seres humanos. Entonces esa alerta, por ejemplo, puso en, digamos, en color naranja al país y es por eso que en el país están vacunando contra la fiebre amarilla en todas partes de manera gratuita. Y si usted va a hacer un viaje fuera de Colombia, en el aeropuerto le van a exigir el carnet de vacunación de fiebre amarilla. Y todo esto tiene que ver con control biológico, ¿no? Porque es posible que alguien que no tenga los anticuerpos necesarios pueda hasta morir por esta gente que es un agente biológico. Entonces, esto tiene que ver con eso, con la observación, con la investigación, con los indicadores, con el control de plagas. Pues los seres humanos hoy en día estamos trabajando en el tema de la seguridad alimentaria, traemos a veces especies que no son nuestras, especies que son importadas, que vienen de China, de Japón, especies vivas que las intentamos inyectar para generar mejores productos, ¿no? Uno encuentra que hay unas frutas muy exóticas que no eran nuestras y estas vienen con unos agentes biológicos que muchas veces causan cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, hablarte de rambután, que es una fruta que es muy exótica, que es de color rojo, que tiene como unas pepitas, que es costosísima. Si usted la encuentra en Bogotá, en Cali, acá en las ciudades medias, puede costar hasta 20.000 pesos una pepita de esas. Y es curioso porque esa se está sembrando acá en el país y esa está desplazando especies vivas que son endémicas nuestras, ¿no? Y ahí creo que vale la pena hacer un control biológico. De pronto no tiene mucho que ver con higiene industrial y salubridad, pero sí tiene mucho que ver con lo ambiental, porque sí estamos desplazando otras especies, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con el control biológico que debería ejercerlo pues el ICA y el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, en el tema de comparación de criterios, que es cuando tú tienes algunos elementos medidos con equipos, sea sonido, sea o ruido que estamos hablando, o sea fuentes, elementos de gas o elementos como se muestra en la fotografía que son vertimientos. Si usted observa allá atrás, puede ser el vertimiento de una empresa, el vertimiento de una fábrica o de una ciudad. Pues todos los datos que usted tenga, sea sonido, sea físico, sea químico, sea biológico, la idea es que toca compararlos de acuerdo a lo que dice la normatividad. Por ejemplo, en el tema de sonido, ¿cuántos decibeles puede soportar para no perder agudos un ser humano
en un puesto de trabajo, ¿no? O si estamos hablando de aguas grises porque la empresa utiliza el agua potable, la transforma, pero la está devolviendo gris. Hay unos elementos mínimos para devolverla otra vez a la cuenca hidrográfica, que es lo que pasa. Es por eso que a usted le obligan a hacer hasta plantas de tratamiento antes de que el agua sea vertida en la cuenca. Entonces, para eso se necesita comparar valores. Entonces, aquí es importante el tema estadístico, como le decía, bueno, por lo menos sacar la media, que es el promedio, y mirar qué tan dispersos están esos valores y poderlos comparar, para compararlos con la norma, que es lo que nos dice la norma. En Colombia tenemos norma para todo, norma para el sonido, ruido, norma para los gases contaminantes, norma para las aguas grises, norma para el tema del uso de agua azul, que es el agua que estamos utilizando en la empresa que viene desde la tubería, o aguas lluvias, o el tema de los residuos que estamos generando, si son residuos sólidos, si se está haciendo separación. Y para todo esto se necesita generar una estadística, desde la mínima estadística descriptiva, desde la moda, desde la varianza, desde la media, poder hacer unas gráficas para poder tomar decisiones y poder comparar con la normatividad. Obviamente es interesante en esa normatividad y en el tema de salud, y ahí toca hablar pues, con los profesionales de la medicina, de salud ocupacional, cuáles son los límites de exposición, ¿no? Frente al tema de químicos, frente al tema de ruido, frente al tema de gases. Y esos límites muchas veces son legales y obligatorios. Entonces, si la empresa no los está incumpliendo, entonces ahí nosotros como salubristas somos la mano derecha del equipo directivo para la toma de decisiones y hacer algo. Entonces, aislar los ruidos, mirar qué se hace con esos químicos, mirar los elementos de protección del trabajador, etcétera, pues para que la empresa misma se proteja en el tema de posibles incidentes que podamos tener con los empresas, con los empleados. Pues aquí hay una gráfica, por ejemplo, interesante que muestra el tema de tiempo contra la concentración, ¿no? O interesante ver la estadística de los incidentes que suceden en nuestra empresa. Si usted es una empresa, yo les comentaba, les compartía que hace unos años yo trabajé para Telecom y el tema nuestro era de caídas de escaleras. Los trabajadores se nos caían de escaleras y era, por un lado, falta de capacitación, por otro lado, prevención, dónde se ubicaba la escalera, y por otro lado, el tema de el uso de los elementos de protección. Entonces, y eso tiene que ver con capacitación y con elementos técnicos de salud en el trabajo. Así, si seguimos hablando en el tema de valores límites, puedes hablar de exposición, por ejemplo, en horas, que no toda empresa trabaja 24 horas, algunas trabajan en algún tiempo, si es corto, el tema de los ruidos, si es un aserradero el que está sonando y solo es un momento en que cortan la madera y el ruido exagerado, entonces es en ese momento donde el trabajador debe utilizar los tapaoídos para proteger los oídos, ¿no? O si son valores que nunca deben superarse, pero ya se superaron. Por ejemplo, los trabajadores que están expuestos en los aeropuertos con el ruido de los motores de los aviones. O si estamos hablando de índices biológicos como el que estamos hablando acá, ¿no? Si usted, yo lo comentaba hace un momento, usted es un trabajador de un zoológico, imagínese usted expuesto a cuánto virus está, porque hay algunos agentes que a los animalitos del zoológico no les hacen nada, pero a usted sí. Entonces, ese puede ser como un ejemplo interesante para tener en cuenta. Frente al tema de la evaluación, pues definitivamente se necesita medir, y desde la medición y la comparación, pues es cuando usted puede hacer una valoración de riesgo. Si los valores están superando los números de los cuales plantea la norma, ¿cierto? Y en ese análisis de resultados, cuando usted con el equipo directivo de la empresa o el gerente o qué sé yo, el equipo ejecutivo de los que toman decisiones, pues se dice qué es lo que hay que hacer con qué medidas hay que tomar frente al plan estratégico de salud ocupacional, y qué hay que controlar, qué hay que hacer, qué cambios hay que hacer para efectos de proteger la salud de los empleados. Variables, pues el tema de la gravedad, cuando los empleados están expuestos al peligro, el tema de la probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, en pisos húmedos, en altura, lo que mencionaba hace un momento, o si están expuestos a químicos,
la población que está expuesta. Muchas veces no son todos los trabajadores, sino que son algunos. ¿Quiénes son? ¿Qué cantidad de trabajadores son los afectados? ¿Y cuál es el tiempo de exposición, ¿no? A ese contaminante, sea cual sea? Y cuando hablamos de contaminantes, cualquier elemento físico, químico, biológico que puede deteriorar la integridad del trabajador. Los niveles de riesgos, pues por un lado, cuando son leves, cuando son tolerables, generalmente por ejemplo, hablando de ruidos, y cuando ya es moderado o importante, que ya se necesita hacer una corrección urgente. En tema de acciones correctoras, pues está el tema que lo venimos hablando desde la primera semana, el tema de la protección individual, y aquí tiene mucho que ver nuestro trabajo como salubristas en el tema de la sensibilización. No basta con entregarle al empleado los elementos de protección, sino que debemos capacitarlo. Entonces debemos por lo menos mensualmente tener unas jornadas de capacitación donde le estemos recordando al trabajador cómo es el uso de los elementos de protección de acuerdo a su puesto de trabajo y de acuerdo a la exposición que él tiene frente a los contaminantes y frente a que es cuidando la vida de esta persona y su integridad, también cuidando la integridad de la empresa, porque si sucede algún incidente, pues puede acarrearle problemas graves legales a la empresa, ¿no? El tema de la protección colectiva. Entonces, muchas veces nosotros en los panoramas de riesgos debemos mirar cómo está la infraestructura de la empresa, porque a veces la empresa necesita hacer un mantenimiento preventivo de manera, qué sé yo, trimestral, semestral, porque muchas veces por el mismo efecto del funcionamiento la empresa se fractura, sufren fallas y esas fallas pueden acarrear dificultades a todos los empleados de la empresa o a un grupo importante de la empresa. Por eso es que hablamos de la formación y capacitación. Entonces, por eso los salubristas, una de nuestras fortalezas debe ser esta, la de sensibilidad y capacitación, y que nos programen en lo posible mensualmente, trimestralmente, horas, 2 horas, jornadas de trabajo con los empleados para trabajar esos temas precisamente y sensibilizarlos frente a los posibles riesgos que pueden tener ellos y capacitarlos para que no suceda ningún evento a futuro. En metodologías de seguridad, pues aquí hemos traído una que es tomada de la ISO 14001. Esta habla de que estas metodologías son unos procedimientos estandarizados para identificar, evaluar y controlar riesgos y que el objetivo, pues obviamente, es reducir accidentes y enfermedades. Entonces, se habla de 5 elementos importantes que son, primero que todo, clasificar todo lo necesario y lo que no sea útil o clasificar los elementos que nosotros como salubristas identificamos como claves en el trabajo que hacemos nosotros, hablando de seguridad industrial o seguridad en el trabajo. El tema del orden. Nuestros trabajadores a veces son desordenados o nosotros mismos no ayudamos en eso y hay que tener puestos de trabajo muy ordenados de acuerdo a los protocolos y a la forma de trabajo. El tema de la limpieza para evitar grasas, polvos y cosas que pueden causar pues incidentes en los trabajadores. Estandarizar que los procesos sean siempre los mismos y que se publiquen y se capacite, que se haga callo para que los empleados entiendan cómo debe hacerse los trabajos en la empresa. Y la disciplina, porque esta disciplina es el tema de repetir las acciones, el tema de las capacitaciones que hacemos, el tema de la limpieza, el tema del orden, el tema de la clarificación, el tema de las pausas activas. Todo esto pues lleva a un ambiente de trabajo seguro, de análisis de riesgos y evaluaciones con consecuencias importantes para la integridad de los trabajadores. La importancia de estas metodologías pues es el cumplimiento legal de las normas que estamos hablando, una reducción de costos para la empresa porque pues entre menos empleados se nos enfermen o se nos accidentes pues mucho mejor para la empresa, una cultura preventiva. Acá es importante el liderazgo del equipo directivo de la empresa. Entonces, en salud ocupacional siempre debemos estar haciendo el tema de planificación, de apoyo, porque debemos ser unos observadores, unos controladores, unos auditores internos de todos los procesos y procedimientos de nuestros compañeros de trabajo. Evaluación del desempeño de los puestos de trabajo de nuestros compañeros
y proponer unas mejoras. Y todo esto tiene que ver con liderazgo porque de lo contrario no funciona. Para que en las estadísticas, o sea, si empiezan con riesgos muy altos, pues a futuro bajemos como nos muestra esta gráfica allí. Metodologías utilizadas, pues como lo mencionábamos desde la anterior semana, análisis de riesgos, que tiene que ver con evaluación sistemática de peligros potenciales, observaciones de seguridad o STOP, pues unas tablas, unas matrices donde nosotros colocamos qué es lo ideal y qué no, y uno las va marcando y va mirando cuáles pueden ser esos puntos que están afectando a la empresa o que a futuro pueden ser un riesgo inminente. Inspecciones planeadas, o sea, nosotros como salubristas debemos estar acompañando a nuestros trabajadores, que ellos no se sientan observados, vigilados o controlados, sino no más bien acompañados. La idea es que nosotros seamos acompañantes en el tema de la seguridad de nuestros compañeros trabajadores. El tema de las 5S es que lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿cierto? Entonces, en este análisis preliminar de riesgo, la idea es identificar los peligros o los riesgos y hacer control, pues, desde la toma de decisiones con el equipo directivo. Cuando hablamos de STOP, se refiere a observar cómo se están haciendo los procedimientos, cómo está el puesto de trabajo, cómo están las funciones del empleado, cómo utiliza los elementos de protección, cómo está el puesto de trabajo a manera ergonómica. Inclusive, nosotros hasta dialogamos con los compañeros y miramos si el tema, muchas veces, como lo mencionábamos hace una semana, a veces es un tema mental, ¿no? De un acoso laboral o cosas así. Entonces ahí en este tema de comunicación, de hablar con el compañero de trabajo, pues uno identifica varias cosas. Algunos elementos pueden ser del mismo trabajador y nosotros le podemos hacer las observaciones al caso respectivas. Y si no dependen de él, pues ya nos toca entrar con el equipo directivo de la empresa a ver qué acciones se pueden corregir o mejorar para que se preserve la integridad del trabajador. Yo les hablaba de las 5S. Las 5S, pues esto es una técnica japonesa y esa técnica japonesa habla de Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu y Shikuse. Y en español, pues eso es clasificar lo que estábamos mirándolo hace un momentico atrás, ordenar, limpiar los puestos de trabajo, estandarizar, o sea, que los trabajos sean prácticamente muy ordenados y finalmente la disciplina. Si tenemos una disciplina en estos elementos, se dice que un puesto de trabajo funciona. Y entonces cuando nosotros vamos a acompañar a nuestros compañeros de trabajo, pues sugerimos eso, ¿no? Que se clasifiquen los elementos, que se los tenga bien ordenados, que el puesto de trabajo esté limpio y entramos ahí a colaborarle frente a lo que esté sucediendo. Inspecciones planeadas, sí, por control nuestro metodológico, sí debemos tener un informe ante el equipo directivo de cómo estamos nosotros haciendo el acompañamiento a nuestros trabajos. Yo digo acompañamiento más que inspección, porque como trabajador cuando se le dicen que se le va a inspeccionar, ellos asustan, ellos creen que se los va a evaluar para finalizarles el contrato o algo así. Y en algunas empresas realmente se hace cuando el trabajador no está cumpliendo con sus funciones y no está utilizando los elementos de protección. Yo así lo vi en los llanos orientales con Pacífico y Rubiales. Pero la idea es que no, nosotros somos igual compañeros que los acompañamos para mejorar su condición de integridad y de preservación a la vida, ¿no? Y esa es como la idea y lo que buscamos desde esas inspecciones. Pero sí vale la pena tener una agenda, llámese de inspecciones o de acompañamiento, y que digamos el equipo directivo conozca en qué estamos nosotros, porque de lo contrario dicen que los salubristas andamos de paseo de oficina a oficina y no hacemos nada, y no es así. Nosotros tenemos un trabajo muy importante que es vital en la empresa, sobre todo porque preservamos la integridad de nuestros compañeros y de la empresa. Uno, desde esos seguimientos y de esos acompañamientos, uno puede tener una matriz de riesgos, uno puede tener unos puestos de trabajo, unas dependencias, unos trabajadores que uno los puede marcar en una matriz en Excel, que quienes están, por ejemplo, con probabilidad alta, alto riesgo de accidentes, sea por el trabajo que estén haciendo o sea por lo que nosotros observemos. Y esto es lo que sirve para la toma de decisiones, ¿no? Tener una matriz de riesgos.
Tecnología de apoyo, yo les comentaba que el celular ahorita se ha vuelto en algo muy importante. Existen aplicaciones, apps para lo que usted quiera. Y esas aplicaciones, a pesar de que no están calibradas, pero son un buen punto de inicio para que usted pueda tener argumentos frente a la empresa, decir, venga, si necesitamos hacer un estudio de esto o aquello y contratarlo, porque ya si necesitamos algo calibrado y digamos muy legal, ya necesitamos contratar con una empresa que traiga equipos calibrados. El uso de drones, por ejemplo. Yo les comentaba que la semana pasada que acá en Colombia se está utilizando este tema de drones para hacer el desminado humanitario, ¿no? El tema de las minas quiebrapatas que colocó la guerrilla, el ELN, el ejército en zonas de difícil acceso y donde tantos colombianos han perdido miembros, ¿no? de su cuerpo y entonces están utilizando drones y robots para desarticular esas bombas. El tema de Big Data o el tema de la inteligencia artificial que hoy es tan bueno, porque seguramente alguien dice, venga, ¿y cómo utilizo esa matriz? Usted entra a Google, entra al ChatGPT y ahí te aparecen un montón de matrices que tú las puedes utilizar, ¿cierto? Y también hay software especializado también para salud ocupacional. Lastimosamente ese software especializado tipo EHS pues tiene costo. O sea, no encontramos un software, la verdad, libre, gratuito para esto. Toca comprarlo. Es por eso que las empresas tienen software para eso. Ahí toca hacer una evaluación de qué es lo que hay en el mercado y ver qué le conviene, porque no todas las empresas funcionan de igual manera. Importante hacer la integración de metodologías, por ejemplo, hablar de la ISO 14001, hablar de las OSAS 18001, hablar de procedimientos de mejora continua y hablar de combinación, porque acá no solamente es el tema de la seguridad del trabajo, sino el tema ambiental. Hablar del tema ambiental es hablar del material particulado, de los vertimientos, de los residuos. Y el tema de la calidad, si tenemos procedimientos estandarizados y vamos en mejora continua, pues vamos bien. El tema de la implementación de estos procedimientos y procesos de higiene industrial, pues involucra a toda la empresa. Es importante el tema de capacitación, o sea, es clave, yo creo que es el fundamental. El tema de estar midiendo resultados y trimestralmente, semestralmente estar demostrando a la empresa cómo vamos en el tema de riesgos laborales. Y obviamente, pues una mejora continua que se da en el tiempo, en la trazabilidad del procedimiento de la higiene industrial. Desafíos que se tiene, pues el tema de resistencia al cambio, porque muchos empresarios creen que esto pues requiere más dinero y realmente puede ser que sí en el tema del alquiler de equipos o en el tema de contratar expertos de afuera, por ejemplo, el tema de los médicos salubristas que no son baratos, pero necesitamos hacer exámenes médicos semestrales, examen médico cuando entra a la empresa, esos exámenes son costosos. Generalmente algunas empresas ese examen de ingreso se lo están transfiriendo al futuro empleado, ¿no? Para que lo pague. Otras lo asumen ellos, pero estos, digamos, y ahí es donde las empresas dicen, no, ese tema de salud ocupacional es costoso, pero a futuro es bueno porque se está curando en salud de que el trabajador que ingresa, sabemos en qué condiciones viene, si viene con una hernia discal, si viene con un problema en los oídos, si viene con algún problema mental también, porque es que todo eso sale en el examen de salud ocupacional. Y si a los 6 meses o al año aparece algún elemento raro, pues es posible que a través del trabajo repetitivo que esté realizando el trabajador esté adquiriendo una enfermedad laboral y entonces uno como empresa se puede curar en salud. Por un lado las pólizas que tiene la empresa, por otro lado digamos el programa mismo de salud ocupacional que tiene. El tema de esas limitaciones presupuestarias sí definitivamente es un desafío y el tema de falta de tiempo, porque muchas veces a los salubristas no nos dan tiempo ni para capacitar ni para hacer el trabajo que estamos haciendo. Inclusive hacemos el cronograma de inspección de puestos de trabajo y cuando vamos no nos quieren atender porque, entre comillas, están haciendo algo vital y no tienen tiempo para nosotros. Entonces nosotros debemos posicionar el tema de salud ocupacional como algo fundamental y vital y que debe respetarse pues para que surja éxito. De lo contrario, no funciona. Metodologías de éxito, pues el tema de menos accidentes en el entorno laboral, en lugares más seguros,
una ventaja competitiva frente a las otras empresas, una mayor eficiencia en los procesos optimizados y obviamente un mejor clima laboral, porque finalmente no solamente es la parte física, fisiológica, yo lo comentaba la semana pasada, también está el tema mental que es tan importante en las empresas. El tema de seguridad y salud ocupacional, pues por un lado tiene un tema normativo, como lo hablamos la primera semana y como lo han leído ustedes en las lecturas. Está un tema de unos requisitos legales, porque desde la misma constitución política para acá, las empresas están obligadas a este tema de los programas de higiene industrial, el tema de identificar los peligros, el tema de los estándares de salud y seguridad, el tema de las herramientas de protección, el tema de la preparación ante emergencias, porque hay que tener planes de emergencia, planes de contingencia. No sé si lo mencionamos la clase pasada o lo mencionamos ahorita. El tema de higiene industrial, el tema de la medicina preventiva y obviamente el tema de los comités de salud ocupacional, que esos deben hacerse de manera permanente. Acá está el tema de la evaluación de higiene industrial, que la idea es hacer una anticipación, un reconocimiento, una evaluación, un control, y que definitivamente estos son documentos que deben estar ahí. Yo estas diapositivas se las comparto en el foro de dudas. Ahí les coloqué un link que me parece bien importante porque ahí hay una muy buena metodología de todo esto que hemos estado hablando. Aquí está el link, lo pueden descargar. Es una buena herramienta que vale la pena tener. Método para mantener evaluación de riesgos, ¿no? El tema de identificar los peligros, evaluar los riesgos, establecer medidas de control, implementar medidas de control. Mire que esto es repetitivo porque estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Estándares y recomendaciones, pues primero que todo el tema de ruido, el tema de sustancias químicas peligrosas, el tema de la postura, el tema de los movimientos repetitivos y cómo lo realizan los trabajadores. ¿Porque es importante? Porque eso pues produce generalmente enfermedades a futuro. Y aquí estamos proponiendo 10 actividades de seguridad industrial. Primero que todo el diálogo de seguridad, tanto con el equipo directivo como con los compañeros en las jornadas de sensibilidad y capacitación, el tema de entrenamientos de seguridad, el tema de reuniones de seguridad, el tema de inspecciones de seguridad. Yo le llamo acompañamientos, pero debe llamarse inspección realmente. Tema de análisis de los puestos de trabajo, que sean seguros, puntos claves que hay que tener en cuenta en los puestos de trabajo, de acuerdo al trabajo y la función que haga el trabajador, un reporte de condiciones inseguras, tener un panorama de qué es inseguro y qué es seguro en la empresa, un registro de análisis de incidentes, sobre todo cuando suceden accidentes. Bueno, esas son como los elementos. Yo hace un momentico les hablaba de plan de emergencia y plan de contingencia. Y nosotros como salubristas somos los que lideramos esto. Entonces el tema del plan de emergencia es general, el alcance abarca toda la organización, establece condiciones de riesgo de la organización, define responsabilidades en dirección de la organización y las estrategias a emplear. Es el marco que se establece para el plan de contingencia. Resalta las estrategias políticas para la organización, el plan de emergencia. Recuerden que en octubre se hace un simulacro de emergencias a nivel nacional, ¿no? Y creo que hasta a nivel internacional. Es importante que esos simulacros se hagan, ¿no? Para, por ejemplo, en la empresa, en tema de terremoto, en tema de inundación, en tema de accidentes, en tema de lo que sea, inclusive en las capacitaciones, hacer un simulacro o no necesariamente un simulacro, ¿no? Con los mismos empleados de la empresa montar un accidente y ver cómo trabajamos nosotros frente a ese simulacro de accidente y cómo es el deber ser frente a él. El plan de contingencia pues es específico. Ese alcance está definido por la zona de influencia del peligro. O sea, lo de contingencia es de acuerdo al puesto, a la función de trabajo de ese elemento de la empresa. Determinan unos procedimientos específicos. Por ejemplo, en el plan de contingencia nuestro como salubristas es cuando sucede un accidente, ¿qué hay que hacer? Entonces hay un protocolo, hay una ficha que hay que llenar, hay que informar a la ARL, hay que identificar, hay que hacer una investigación del accidente y eso debe estar en el plan de contingencia. Se emplea cuando la situación de riesgo lo requiere, ¿no? Y destaca por su contenido particular. La idea acá es que la empresa tenga un nivel 3, nivel 2, nivel 1. Es como el triaje, como
en el mismo mapa de riesgos, en el mismo plan de emergencia y contingencia, tú lo puedes tener marcado. Si las posiciones externas, si es interna, si depende de las actividades que se tenga. O sea, es que depende todo esto de las características de la empresa y de la relación que tenga esta empresa con el medio y los trabajadores con el medio. El tema de planes de emergencia y contingencia, pues acá está el tema de identificar amenazas, estimación de probabilidades. ¿Esto cómo se genera? Nosotros no lo generamos solos. Esto es en un diálogo con todos los trabajadores de la empresa. O sea, para montar un plan de emergencia o de contingencia toca ser dialogado con los trabajadores. Los mismos trabajadores son los que nos identifican cuáles son las amenazas, cuáles son las probabilidades, la vulnerabilidad, los riesgos. Ya está en nosotros direccionar para hacer un cálculo de qué tan qué tanto valor se le puede dar a los elementos que nos facilitan los compañeros de trabajo y poder hacer una priorización y unos mapas y unos planes. Los elementos para la capacitación de empleados, pues definitivamente es identificar qué necesidades tienen nuestros compañeros, hacer un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los puestos de trabajo y de las funciones que ellos desempeñan, utilizar métodos efectivos. Generalmente mucha carreta es mala, a veces es mejor un taller donde usted dé unos conceptos básicos y el resto sea un taller muy práctico donde ellos practiquen y apliquen el concepto o lo que uno les esté proponiendo, ¿no? Hacer una retroalimentación donde ellos trabajen, donde ellos digan qué debe hacerse y cómo debe hacerse. El tema de proporcionar una capacitación continua, como lo hemos mencionado durante toda esta jornada. Y al final hay que evaluar qué tan efectiva es la capacitación. Conclusiones finales de lo que hemos hablado hoy. Pues, primero que todo, que es muy importante fortalecer todo este tema de la prevención, utilizar metodologías. Aquí hemos mencionado de manera muy general algunas, pero usted prácticamente es el que decide qué utilizar de las ISO 4001, de las OSAS o de lo que yo le propongo acá o de lo que usted ha visto en las lecturas. O puede ser que usted tenga otra metodología, pero lo importante es tener una metodología que le permita realizar un control salubrista ocupacional en su empresa. El tema de hacer monitoreo, el tema de detectar, el tema de controlar, el tema físico, químico, biológico, el tema de tener caracterizada su empresa en estos elementos desde el cumplimiento normativo, el tema de tener una mejora continua desde toda la planeación de la empresa, porque usted como salubrista ocupacional es la mano derecha de la empresa en el tema de la seguridad y de la integridad de sus compañeros trabajadores. El tema del cumplimiento normativo, por cuanto esa norma pues nos obliga a ciertas cosas a la empresa, porque si no se cumple eso, sucede un incidente y vienen las demandas y si no estamos cumpliendo con la norma, pues finalmente la que pierde es la empresa con demandas que generalmente se pagan con mucho dinero y hasta con cárcel en algunos casos. Y el tema de la reducción de riesgos, ¿no? La idea es que la empresa sea lo más segura posible. Bueno, voy a dejar antes de dejar de compartir, pues animarlos, estamos en la unidad 3. Si no han hecho la unidad 1, ustedes tienen tiempo todavía para hacer el foro, para hacer el caso de estudio, de la unidad 2 de manera similar, de la unidad 3 de manera similar, y obviamente la parte final, que es el trabajo final y hacer las evaluaciones. Recuerden que las evaluaciones no tienen control de tiempo. Usted puede abrir la evaluación y revisar sus apuntes o buscar en internet para que vaya a la fija. Bueno, entonces voy a parar de compartir para escucharlos a ustedes si quieren aportar algo. Yo primero que todo les quiero invitar a que cuenten lo que ustedes quieran acá porque pues yo sé que ustedes son personas que trabajan en el gremio de salud ocupacional, que si bien es cierto, necesitamos la tarjeta, ¿cierto?, de salubrista ocupacional o necesitamos el título para, por un lado, para que nos remuneren de mejor manera en la empresa, pero también por otro lado, para reafirmar algunas cosas que ustedes mal o bien las están haciendo mal, no, digamos bien, porque ustedes ya, la mayoría trabajan en el sector y tienen mucha experiencia al respecto. Entonces, si quieren compartir algo, si quieren contar algo, si quieren preguntar algo, si alguna pregunta yo no la sé y los compañeros la saben, pues este es el momento. Si no, simplemente los
Los dejo descansar y seguimos pendientes por el foro de dudas. ¿Alguien quiere compartir algo en este momento? Profe, hola, buenos días. Buenas tardes, Dale. ¿me escucha? Sí, señora Paula. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy Es que bien, yo muchas tenía como gracias. una intriga, porque bueno, yo estaba haciendo pues los foros y veo que los foros de las 3 unidades es la misma pregunta. No sé si es que yo estoy leyendo la pregunta que no es o realmente es la misma pregunta para los 3 foros. Sí, Paula, es la misma pregunta, inclusive hasta el caso de estudio, es el mismo caso de estudio, solamente que las preguntas finales son las que cambian, ¿cierto? Entonces, una, por ejemplo, va desde la normatividad, otra va desde el físico-químico, otra va desde lo biológico, y la última unidad creo que ya está enfocada en metodología. Pues yo, igual que ustedes, todo esto lo diseñan desde España y lo han montado desde España. Le estoy haciendo algunas observaciones pero ya sería para el siguiente mes. Pero sí, es la misma pregunta, solamente con diferente enfoque y desde su experiencia profesional y desde su estudio. Sí, Paula, tiene toda la razón. Ah, bueno, Profe, porque sí, yo la estaba leyendo y yo, pero esto no es lo mismo que yo leí la vez pasada y me puse pues, a comparar los enunciados, leí casi que igual y yo, ¿será que estoy metida donde no es? Sí, es el caso de un laboratorio químico de Cali, es el mismo y Ah, tiene las sí, es el mismas mismo, tablas. Sí, sí, es sí, lo mismo. Solo que sí, las sí, es eso. preguntas, mírale las preguntas finales, esas son las que cambian. De resto es el mismo caso de estudio para toda El la mismo. materia. Sí, señora, Ah, sí, muchas gracias. el caso sí tiene preguntas diferentes, pero el foro veo la pregunta muy igual, pero sí, Ah, quería como confirmar. sí, señorita, es eso. Dale, muchas Ah, bueno, gracias. Jorge muchas Eliezer, gracias, tú, profe. tú querías compartir algo. sí, profe, buenas tardes. Quería hacerle pues una consulta. Es que lo que pasa es que no se me ve reflejada, bueno, que al aprovechar el espacio, pues no se ve reflejada la nota del foro 1. No me la ha calificado. Está pendiente. Espérame, hago algo aquí entonces. Debe ser que a mí se me pasó. Jorge Eliezer, ¿cierto? Sí, señor. Yo pensé que no había participado, pero he revisado los últimos días y está mi participación, pero no está mi calificación. Dale, yo la reviso ahorita finalizando la sesión y la vuelves a mirar. Me das una media horita y ya te la califico, no hay problema. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Que esté bien. Sí. Bueno, apreciados estudiantes, yo aquí en el chat les compartí 2 encuestas. Por favor, las diligencian al finalizar. La universidad en este mes ha tenido dificultades con subir los videos, entonces yo lo estoy subiendo a YouTube y les comparto el video de la grabación sobre todo para los compañeros que no se pueden conectar. Bueno, entonces seguimos pendientes por el foro de dudas. Pues Dios los bendiga, mucho ánimo y seguimos en comunicación. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Muchas Hasta luego. gracias, Bendiciones. hasta luego.